el día de victoria. La palabra es el mapa de mi vida, brújula de mi destino, luz que alumbra mi camino, la llave que abre las puertas de salvación, sanidad, prosperidad y de fe para mi familia. Declaramos y creemos que seremos empoderados por la palabra de Dios. En el libro de Josué capítulo 5 dice la palabra del Señor, el verso 11: al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, los panes sin levaduras, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Y el maná cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra. Y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Por muchos años el pueblo de Dios dependió de la misericordia de Dios, del maná que recibían. El maná vino a ser en la Biblia el milagro por más largo tiempo, todos los días, por más de 40 años. Y es interesante que el milagro más largo haya sido un milagro de provisión, para que el pueblo pudiera comer. Pero hubo un día que ese maná cesó. Hubo un día donde esa misericordia que se extendió de 40 días a 40 años se terminó, porque el pueblo comenzó a poseer la tierra prometida. Tiene que haber un momento que tú también en tu vida dejes de vivir de la misericordia de Dios para vivir de la bendición de Dios. Te muevas a ese nuevo nivel y comiences a disfrutar del fruto de la tierra que Dios quiere que tú poseas. Qué bueno que estás aquí en sintonía a través del YouTube. Para mí es una gran bendición conectarme contigo. Gracias por ser parte de nuestra comunidad. Si todavía no eres parte de nuestra comunidad en YouTube, por favor suscríbete a nuestro canal. Aprieta el botoncito ahí rojo, ¿verdad? Suscríbete, inscríbete, enciende las notificaciones, comparte este video con otras personas, haz tus comentarios. Siempre es un placer poder comunicarnos contigo. Ahora disfruta de este mensaje, parte de la serie El Plan de Dios para tus finanzas. De lo que recibo de Dios, lo óptimo es producir junto a Dios. Lo óptimo no es yo vivir de lo que recibo así, de lo que me llega. Lo óptimo es poder entrar en un nivel de relación con Dios donde Él y yo produzcamos. Eso es lo que pasaba en la tierra. La tierra, ¿qué ocurría? El pueblo sembraba y Dios enviaba la lluvia. Era la combinación de la siembra con la lluvia de Dios. Y Dios hacía que se multiplicara la tierra. El pueblo no podía hacer que lluvia cayera, pero sí podía sembrar. Entonces sembraban y Dios enviaba la lluvia. Y Dios le decía: yo te voy a enviar la lluvia temprana y la tardía. La temprana y la tardía. Y quiero que sepas que yo cuido esa tierra. Yo estoy pendiente de ella. Y cuando tú tienes a Dios cuidando por tu tierra, cuidando por lo que tú haces, cuidando por tu negocio, todo lo que tú haces promete producir al 100%. Y ahora es la combinación de los dos. Y yo lo que quiero es que tú salgas de aquí, hermano, óyelo bien, del programa del welfare de Dios. Está bien, sepas que Dios va a cuidar de ti, pero hay algo más óptimo para tu vida, que un día el maná se tiene que acabar para que entres en la tierra donde eres tú trabajando con Dios y produciendo un fruto óptimo de todo lo que tú haces y de todo lo que tú eres. Ahí es donde tenemos que entrar. Y eso es parte del sistema de los diezmos. Cuando yo obedezco a Dios en todas las áreas de mi vida, me hago socio de Dios en la tierra prometida. La tierra prometida no es una tierra de dependencia. La tierra de prometida es donde Dios y yo trabajamos en conjunto para hacerla producir. Mientras tanto, tengo que mirar al cielo a ver qué cae del cielo, a ver qué baja del cielo. Ese no es el plan óptimo de Dios. Tú y yo tenemos que escoger hoy si vivimos de misericordia o vivimos de bendición. Si vivimos de milagros o vivimos de bendición. Y hay muchas diferencias entre milagros económicos y bendición económica. Hay muchas diferencias. Yo te voy a dar tan solo un par para orar. Número 1. Milagros siempre llegan en una crisis. La única razón por qué necesitas un milagro es porque hay una crisis. Así que cuando necesitas un milagro es porque hay una crisis.
La bendición te evita las crisis. Cuando uno camina en bendición, no hay crisis al lado de uno. Porque no importa lo que pasa, a pesar de las crisis alrededor, yo vivo en bendición. Tengo resultados que otros no tienen. ¿Por qué es importante el plan de Dios? Porque es importante diezmar, ofrendar, reposar, entender el sacrificio de Cristo. Porque es importante entender que Él tiene algo óptimo para mí. Porque si necesito un milagro es porque estoy en crisis. Y la gente entra en crisis por muchas razones. A veces entramos en crisis por nuestras malas decisiones. A veces estamos en crisis por decisiones de otros. A veces entramos en crisis por lo que está ocurriendo en nuestra economía, en nuestro alrededor. Pero el que camina en bendición realmente nunca vive en crisis. No es que siempre, no es que va a estar boyante, no es que no van a haber dificultades, es que vive con una seguridad y con una confianza. Y las cosas siempre a la larga y a la postre terminan saliéndole bien. La persona que necesita un milagro es una persona que simplemente cayó en una crisis. Número 2, los milagros vienen en cantidades limitadas o pequeñas cantidades. Por ejemplo, el maná era temporero, pero la bendición de Dios sobreabundaba. ¿A qué yo me refiero? Dice la Biblia que el maná no se podía ahorrar. Si tú salías afuera y cogías hoy más de lo que te podías comer hoy, lo que ponías en la cesta al otro día cogía gusanos. Así que tenías que acostarte creyendo que mañana. Ahora vamos a ser honestos. ¿Cuántos pueden dormir tranquilos así todos los días? A ver mañana, déjame ver qué cae mañana. Por eso es que la gente tiembla allá afuera cuando cambia el gobierno. Cuando cambia, porque todos los días tengo que verle a ver qué. Señor, déjame ver qué va a caer aquí hoy. Déjame ver qué va a caer hoy. La bendición te lleva a vivir en abundancia. No es temporera, no es pequeña, debo decir, no es pequeñas cantidades, no es chiquita. Cuando una persona, ¿verdad? Si te fijas, el verso que acabamos de leer en Josué, Dios tenía provisión para ellos por un año de buena comida. Y después de ahí nunca sufrieron, nunca más tuvieron que buscar maná. Ahora era abundante, ahora los granos se podían guardar, ahora se podía ahorrar. Yo no sé cuántos aquí algún día quieren tener ahorros. No para depender de ellos y no meramente para dormir, porque no puedes estar durmiendo pensando en que tienes ahorro, pero para que puedas vivir en otro nivel de no tener que estar todos los días buscando. ¿Qué va a pasar? Cuando yo vivo en bendición, no es pequeño. Las cosas comienzan a ocurrir a otro nivel. Cuando yo vivo en bendición, hermano, los milagros son para nosotros, son para ti. Pero los bendecidos siempre pueden ayudar a otros. Dios le dijo a Abraham, te bendeciré y tú serás bendición. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. El que necesita un milagro está pensando en él y el milagro que recibe es para él. Pero yo soy de los que creo que tú debes llegar a la iglesia un día con la mano extendida porque necesitas. Pero algún día esa mano debe estar extendida de otra manera. No para pedir, sino para dar. Porque Dios te haya dado tanto que tú puedas bendecir a otros, que tú puedas ayudar a otros, que tú puedas colaborar con otros, que cuando la gente te vea a ti pueda haber bendición a través de ti. Por último, para orar, los milagros, esta quizás le suena un poquito difícil al principio, pero entiende lo que quiero decir. Los milagros son temporeros, pero la bendición es eterna. Y esto es a lo que yo me refiero. Recíbalo. ¿Está listo? Mis hijas no pueden heredar un milagro mío, pero sí pueden heredar mi bendición. Un milagro que Dios me dé a mí, mis hijas no lo pueden heredar. Por la bendición en la que yo camine, se las puedo transferir a ellas. Por
Por eso es que en el Antiguo Testamento lo que se transfería era la bendición. Elías, lo que le transfirió a Eliseo fue la ¿qué? La bendición. La bendición. Jacob, lo que le transfirió a sus hijos fue la bendición. Abraham, lo que le transfirió a su hijo Isaac, ¿qué fue? La bendición. Y cuando Dios le habló a Jacob, lo que le habló fue: yo le di una palabra a tu papá Abraham y a Isaac. A tu abuelo y a tu papá le di una palabra y la voy a cumplir contigo. Porque no heredo milagros, pero sí heredo bendiciones. La bendición de Dios se puede transferir. Cuando tú crías a un hijo, a una hija con una conciencia de bendición, su vida es totalmente diferente. Porque no está buscando depender de nadie, no está buscando extender su mano para tomar. No son takers, son gente que siembran, son gente que dan, son gente que obedecen a Dios, son gente que producen, son gente que se las buscan, son gente que trabajan, son gente que luchan. Saben que cuando Dios les ha dado una palabra, Dios va a cumplir. Y no es que no van a pasar por problemas, pasan por algunos momentos difíciles, pero mientras caminan por esas dificultades, las convierten en prosperidad. Dice la Biblia que atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente, irán de poder en poder y verán a Dios en Sión. Y esa es la generación que nosotros tenemos que crear, gente empoderada, gente que le crea a Dios, gente que camine con Dios, gente que siga hacia adelante, gente que entienda que lo que mis hijas van a recibir, lo que tus hijos van a recibir de ti es la bendición. Y esa bendición es muchas cosas. La bendición no es meramente algo etéreo. La bendición es la bendición espiritual que tú tienes, la unción espiritual que tú cargas, pero también es tu conciencia, es tu manera de pensar, es tu manera de hablar, es tu manera de ver las cosas, es como respetan. En estos días, mi hija, una de ellas, Jenibel específicamente, estaba pensando algo negativo, ¿verdad? Estaba pensando algo que no quería pensar y fue y buscó un libro en la librería. Y le dice a la mamá, le dice: lee esto aquí, a ver cómo yo puedo resolver este problema. Y le dio un libro de cómo tratar, el libro que tenemos allí. Ella buscó uno de cómo tratar con niños de esa edad. Y ella dice: mira, tengo este problema, mira a ver qué te dice ahí para ver cómo yo me resuelvo esto. Parece cómico y es cómico. Y uno lo puede ver. Pero cuando yo escuché que ella dijo eso, dije: gloria a Dios. Pero ¿por qué gloria a Dios? Ella no tiene, aunque lee, no tiene la capacidad de leer ese libro y por eso busca que se lo lean. Pero el hecho nada más de que sepa de que puede buscar una solución en una librería me da esperanza de que aprendió de dónde papi y de mami reciben sabiduría, y entonces no va a ir a buscar del vecino, no va a ir a buscar la opinión del mundo. Cuando ya tenga un problema, si a los 8 años está pensando así, ahora cuando tenga 20, gloria al Señor, donde va a ir a buscar la solución a un problema es en sabiduría, no es en opiniones del mundo. Y eso es una mentalidad, eso se transfiere. Los milagros no son eternos, son temporeros. El milagro que Dios haga conmigo, yo no se lo puedo pasar a ella. Yo le puedo pasar el resultado de un milagro, pero el milagro no se lo puedo pasar. La bendición sí la podemos pasar. Y Dios nos ha llamado en esta tierra a pasar bendiciones, a transferir esto a la generación. Hermanos, y esto es muy sencillo. La gente pregunta: ¿por qué diezmar? La gente pregunta: ¿por qué reposar? Bien sencillo. Pastor, pero ¿por qué el diezmo y no 12%? ¿Por qué no 8%? Total, si fuera 8 también te quejaría. Si fuera 12 también te quejaría. Porque si yo te dijera cuál es el número espiritual de por qué el 10, y yo puedo darte un montón de explicaciones bien bonitas, y algún día a lo mejor las hablamos de por qué 10 y por qué no 8 y todo eso, y hay cosas bien bonitas, pero a lo último es que no importa, es lo que él dijo y yo lo que hago es que obedezco. Porque la bendición se obtiene por obediencia. Tienes que reposar por obediencia. Tienes que descansar por obediencia. Tienes que descansar, tienes que reposar. Aunque no quieras, tienes que reposar. Tienes que diezmar, tienes que ofrendar, tienes que amar a Dios por encima de todas las cosas. Tenemos que hacerlo. Pastor, ¿pero por qué? Si puedo seguir trabajando un rato más. Él dijo que descanses. Tienes que descansar. Como te decía la semana pasada, Dios dijo al pueblo de Israel:
vas a trabajar la tierra por 6 años y en el 7º descansa. Pero está buena, todavía puedo producir. Descansa. ¿Pero por qué? Descansa. Pero no, descansa. Pero explícame la parte teológica. No hay que explicarte nada, descansa. Punto. Pero es que hay gente que dice en YouTube, descansa. ¿A quién tú quieres oír? Pero es que aquel obedece. ¿Por qué es tan complicado para la gente? Por eso es que no caminan en bendición. Vuelvo y te doy el ejemplo para orar. Mis hijas, porque son mis hijas, yo voy a cuidar de ellas. Estoy procurando en la manera que pueda dejar algo para ellas. Dejarle su educación, dejarle algunas cosas que pueda dejar. Estoy muy claro que el ministerio no se hereda. Así que esto no se hereda, ninguna de ellas las estoy preparando yo para eso. En realidad Dios es el que escoge, Dios es el que decide, Dios es el que se encargará. Yo no necesito perpetuar mi nombre, aquí el nombre que hay que perpetuar es el nombre de Dios, de Jesús. Así que no estamos muy claros en ese sentido. No tenemos esa presión que tiene otra gente. Estamos tratando de hacerlo mejor. Por eso ahorramos, tenemos aquí, pagamos nuestras deudas, las mandamos a estudiar y haré todo lo que pueda por ellas. Porque son mis hijas y cuidaré de ellas. Pero si quieren lo óptimo de mí, lo único que yo pido, que obedezcan. Si te decimos que haz esto, hazlo. ¿Pero por qué? Porque ahora me tienen que explicar. Pues entonces hazlo por ti, hazlo como tú quieras, hazlo como te da la gana y tú lo pagas. Pero si lo vamos a hacer acá, hay que obedecer. Y así es Dios. Así es Dios, hermano. ¿Que Él puede cuidar de ti sin tú diezmar y ofrendar? Sí, maná. ¿Por cuánto tiempo? Bueno, el pueblo de Israel fue por 40 años. ¿Cuánto tiempo tú lo necesitas? ¿40 años? Ahora tienes que saber que cada vez que comas maná, no estás comiendo lo óptimo de Dios. Lo óptimo viene cuando tú entras en contacto con Él y tú eres con Él haciendo. Gracias por haber acompañado al pastor Otoniel Font. Si este mensaje ha sido de bendición a tu vida, puedes obtenerlo llamando al número que aparece en pantalla. También puedes hacerlo accediendo a nuestra página en internet www.otonielfont.com. Te esperamos en la próxima edición del pastor Otoniel Font.